¿Todos otros hermanos? Tome su asiento un momento más. Quiero decirles algo antes de empezar con este mensaje. Primero, ¿cómo se encuentran, hermanos? Bendecidos. Déjenme decirles que el que usted se sienta bendecido me bendice a mí. Fíjense, el que usted venga el día de hoy y que haya retraído su pie de hacer su voluntad y hacer la voluntad de Dios y el sábado llamarle delicias, me trae a mi bendición, hermanos. Porque si no existiera todo esto, ¿sabe qué sería de mí, hermanos? Al igual de usted, estaríamos muertos, hermanos. Estaríamos muertos en este mundo. Pero gracias a esto, hermanos, usted me da vida como yo le doy vida. Sí, es el propósito de la comunión de los santos. Juan el teólogo, hermanos, Juan el teólogo dice el Apocalipsis que dice que él miró y miró 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, los cuales estos 4 ángeles dice que estaban deteniendo, hermanos, deteniendo los vientos para que este viento no llegara ni a la tierra ni a el mar, y algo muy peculiar, ni a los árboles. Entonces, dice Juan, entonces miré otro ángel, el cual venía de donde nace el sol, el cual cuando venía, dice, yo lo miré que traía el sello del Dios vivo. Dice que cuando él venía clamando a grande voz a los 4 ángeles que se detuvieran, a los 4 ángeles, aquellos que estaban en los 4 ángulos, los cuales se les había dado la autoridad de hacer todo el daño en la tierra y en el mar, dijo aquel ángel, deténganse. Los detuvo, hermanos, que no hicieran absolutamente nada. ¿Por qué? Hasta que el número de aquellos que fueron señalados de Israel fueran cada uno contados. Y dice Juan que el número de aquellos 12,000 de cada 12 tribus fue el total de 144,000. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar y nos vamos a presentar ante nuestro Dios para así continuar con este mensaje que lleva por título Olas Poderosas. Oremos, hermanos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu grande y divina presencia, porque queremos presentarnos ante ti, Padre, en el santo y divino nombre de Cristo Jesús, a quien le hemos dado toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Queremos en este momento, Señor, sentarnos en la mesa para así, Señor, recibir de tu pan celestial. Qué grande privilegio, Señor, de poder tener la oportunidad de abrir tu sagrado volumen y poder, Señor, compartir cada una de estas citas con las cuales, Señor, tú el día de hoy fortalecerás tu Espíritu Santo, el que mora en cada uno de nosotros, para que en nuestras vidas, Señor, las virtudes de aquel que nos amó, aquel que fue, ha sido y será
el testigo fiel, a quien doblamos nuestras rodillas, Señor. Las virtudes de tu Hijo Jesucristo florezcan en nuestras vidas. Sé pues con nosotros, Señor, en este día. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes que tomen su asiento, hermanos, Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente. Después de haber considerado estos versículos hasta donde este capítulo menciona las 12 tribus de Israel, después de que Juan miró todo esto, dice, después de mirar ese acontecimiento en donde se están señalando los 144,000 de Israel, de las 12 tribus, después dice el versículo 9 lo siguiente. Dice que después de estas cosas, dice Juan, miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas, los cuales estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, los cuales tenían palmas en sus manos. Ellos, dice que clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre su rostro delante del trono, y ellos, dice, adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción y las gracias y dice, y honra y la potencia y fortaleza, los cuales sean a Dios para siempre jamás. Amén. Y respondiendo, uno de los ancianos, dice Juan, que le decía: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Dice Juan, y yo le dije a aquel anciano: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado en el trono, dice, tenderá su pabellón sobre ellos, y no tendrán más hambre ni sed, y el sol, dice, no caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono, Él los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Tomen su asiento, hermanos. Algo lo cual fue preciso, hermanos, peculiar de Juan al escribir cada uno de los capítulos que fueron escritos en el libro de Apocalipsis, eran con el propósito de no de crear temor, hermanos, sino de reforzar la esperanza a aquellos que sentían que Jehová Dios ya no estaba con ellos, aquellos que tenían en su corazón, que sentían el olvido del Dios Todopoderoso. Era para hacerles saber que ahí estaba aún Dios, que su mano es poderosa,
y que no los había dejado, para que cuando abrieran cada uno de estos capítulos y los consideraran, aquellos que lo miraran, que hicieran saber a todos aquellos que estaban pasando, hermanos, por tribulación, que se dieran cuenta que no estaban solos. Pero algo que hacía resaltar a Juan era que desde el principio del primer capítulo hasta el último de Apocalipsis, él era una de las personas que se le dio que contara, que marcara números, sí, que marcara cantidades, pero en este preciso capítulo llegó el momento en que el mismo Juan, él mismo comenzó a preguntarse, porque un anciano le preguntó, dice la palabra de Dios, que llegó el momento en que un anciano le dijo: ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son? Porque el mismo Juan lo estaba viendo y no sabía ni cuántos eran. Y vaya que él sabía de contar millones de millones, hermanos, porque en varios de los capítulos dice, en lo que él está contando, menciona, y varios de ellos mencionan millones y millones, pero en este preciso momento no sabía, hermanos. Fíjense cuánto eran los que estaban llegando ahí, los que estaban entrando ahí, que no sabía ni cuántos eran. Dijo que nadie, dice, era una gran compañía, la cual ni él mismo tuvo noción. Dijo, nadie lo podía contar, era tanto. ¿Por qué? Por lo que estaba aconteciendo, hermanos. Lo que estaba aconteciendo era algo que completamente cambió el rumbo de lo que estaba mirando Juan. De haber experimentado cómo el Señor detuvo los aires, detuvo los vientos de dañar la tierra para crear este espacio, primeramente para señalar a aquellos que Él quería escoger especial y precisamente de su pueblo escogido, y luego pasar a dar entrada a todos aquellos que vendrían de grande tribulación, porque aún no está aconteciendo nada, hermanos, sino que están llegando aquellos que vienen de grande tribulación, puesto que aquel anciano le está diciendo. No cabe duda, hermanos, que este año de 2019 va a quedar grabado en nuestro corazón el evento trágico que acaba de experimentar nuestra ciudad, porque lo miramos cercano, lo vivimos de una cercanía que creó consternación, que creó un sentimiento, quizá el que nunca habíamos experimentado, de vulnerabilidad, puesto que la ciudad del Paso, hermanos, por años ha sido una de las ciudades más seguras de todo el país de Estados Unidos. Pero aún a pesar de ello, hermanos, nos acabamos de dar cuenta de la vulnerabilidad, hermanos, la impotencia, hermanos, de cómo no tener el cómo detener este acto, hermanos. Quizás pasó por nuestra mente desde el momento en que se nos avisó hasta el día de hoy: ¿qué si me hubiera pasado a mí o a algún ser querido más cercano, hermanos? ¿A quién hubiéramos pedido la ayuda en ese momento? En ese momento de debilidad, de fragilidad, el momento en donde quizás la vida de estas personas tuvo el mismo valor que la suya para nuestro Dios, puesto que Jesucristo, hermanos, dio su sangre por ellos también.
tanto por el que acarreó este acto como los que fueron las víctimas de este acto. Y todos aquellos que fueron testigos inmediatos, inclusive a nosotros, inclusive a nosotros, lo cual no se nos va a borrar, hermanos. ¿Cómo poder prepararnos? ¿Cómo poder tener la certeza y la seguridad de que yo y mi familia, mis hermanos en Cristo, cómo estemos protegidos? Sabemos que Dios, su mano poderosa, ahí está. Pero también sabemos que hay alguien que es el príncipe de este siglo que está arreciando, hermanos, con poder, porque la maldad se está multiplicando, porque así lo dice la Escritura. El Estado de Israel, hermanos, en este año llevó a cabo uno de los nunca vistos, de magnitud fuera de lo normal, un simulacro, hermanos, un simulacro de un terremoto. Porque de acuerdo a la geología, hermanos, de acuerdo a la ciencia, el Estado de Israel ya está 100 años atrás de haber experimentado uno de los peores, de mayor magnitud en la escala de Richter, un terremoto devastador. Pero no de acuerdo al plan de Dios. Pero Israel, hermanos, al igual que usted, al igual que yo, ¿sabe qué está haciendo? Ya no nomás toman su referencia en el Pentateuco, lo que ellos le llaman la Torah. Ya no nomás se referencian. ¿Sabe qué hacen ahora, hermanos? Ya están abriendo sus ojos a la Biblia, hermanos, a la que usted y yo tenemos acceso por la gracia de Dios. Y se han dado cuenta, hermanos, vino Estados Unidos, vino Francia, y se unieron otros 7 países más en este simulacro, apenas en julio, al cual le llamaron olas poderosas. Porque si alguien va a venir a su socorro, a su auxilio, no puede venir, hermanos. No puede venir por la tierra. ¿Sabe por qué? Porque están rodeados de enemigos. Dice la Escritura nomás para que vea lo cerca que está la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí están listos, hermanos? Este simulacro, hermanos, olas poderosas, fue generado, fíjense, fue generado con el único enfoque determinado en una pérdida de 7,000 vidas inmediatas, hermanos. Así de fuerte en la magnitud va a ser el efecto que van a recibir de este terremoto. De esa magnitud, hermanos. ¿Cuánto tiempo se llevarían en auxiliar y venir al socorro de estas personas? Dijeron, por aquí está Turquía, Jordania, Siria, Irak, Jordania, Egipto. No iban a tener por dónde, hermanos, socorrerse.
la única ayuda tendría que venir por medio de unas olas con poder, que pudieran llevar el auxilio lo más pronto que pudiese. Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. Sí, estamos todos ahí, hermanos. Quiero asegurarme que todos estén, porque quiero que todos miremos, en verdad, hermanos, cómo el poder y la mano de nuestro Dios se mueve, hermanos, de una forma que solamente Dios se mueve así. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 11, dice así: después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios, dice que entró a ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre todos aquellos que vieron. Esto es lo que pasó, hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a hablar de su evangelio, a hablar de su poder, y aquellos huesos de los cuales Ezequiel decía: de aquel valle de huesos muertos podrán vivir una vez más en Cristo Jesús, hermanos. Dios les ha dado una vez más la vida, con tanto poder que aquellos que vieron desde entonces han tenido miedo. Versículo 12: y oyeron una grande voz en el cielo, la cual decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos vieron también esto, de cómo nuestro Dios arrebató, cómo tiene el poder para que en aquel día, hermanos, de la venida de Cristo Jesús, versículo 13: y en aquella hora, esto es a lo que se prepararon el Estado de Israel, hermanos, y en aquella hora fue hecho un gran temblor en la tierra, y la 10ª parte de la ciudad. Aquí la referencia que está haciendo Apocalipsis es la 10ª parte hacia el norte, hermanos, hacia la parte que apunta para donde está Siria. Y esa 10ª parte dice que cayó la ciudad y fueron muertos con aquel temblor. ¿Sabe el número de cuántos, hermanos? 7,000 hombres. Y todos aquellos, los demás, dice la palabra de nuestro Dios, que fueron espantados, hermanos, al mirar este acontecimiento. Y al mirar todo esto, dice que todos aquellos que se espantaron, ¿sabe qué hicieron, hermanos? Dieron gloria a Dios. Dieron gloria a Dios, porque ante este acontecimiento, hermanos, la mano poderosa por medio de esas olas, dice el salmista, hermanos, que yo con el poder de las ondas de la mar, dice que va a ir al socorro de su pueblo, hermanos, cuando esté ahí. Por eso dice Juan que aquellos que estaban viniendo y que estaban pasando por grande tribulación, ¿quiénes eran que tan rápido estaban llegando? Toda esa sección, la 10ª parte de esta ciudad que va a ser derrumbada, hermanos, de acuerdo a los científicos el día de hoy, hermanos, porque precisamente de este simulacro Israel está preparándose, hermanos. Se está preparando no nada más por eso, porque en ese momento, hermanos, cuando esté más débil, cuando esté pasando por esta tribulación, por este dolor, hubo otro simulacro, el cual
por todos el bordo que protege todo Israel, se prepararon todas las fuerzas armadas. Y en un momento, desde el momento en que decidieron iniciar este simulacro, al terminar de olas poderosas, simultáneamente, hermanos, se prepararon y ordenaron el simulacro de un ataque en donde todas las tropas militares, incluyendo la Fuerza Aérea, empezaron desde el sur y todos se enfocaron hacia el norte. Y todos preguntaron que por qué fue la estrategia esa. Porque ellos saben que Moscú e Irán están tomando la tierra de Siria, hermanos, la cual está al norte de Israel. Ya no tarda mucho para que Rusia, Moscú, establezca 2 bases militares en ese camino, hermanos. ¿Y sabe quién es el aliado? Es Teherán, es Irán, hermanos. ¿Se han oído de Gog y Magog? Ya está, hermanos. Ya está. En este preciso momento que usted y yo estamos mirando la palabra de nuestro Dios, esto se está desenvolviendo allá, hermanos. Se está desenvolviendo de tal manera que ni Estados Unidos, hermanos, ha encontrado un modo de cómo entrar ahí, hermanos, para poder detener esto. Han estado buscando la diplomacia, pero ¿sabe qué hace Rusia e Irán? Muy sabiamente, hermanos, les están prohibiendo ese acceso a esta relación. Dicen que esa relación de esos 2 países, esas 2 naciones, hermanos, es la que no muy pronto va a ser la que va a dirigir y controlar en la parte norte de Israel, hermanos, todo lo que entre y lo que salga del Medio Oriente, incluyendo, hermanos, la entrada de Estados Unidos. Pero eso no va a detener las olas poderosas en donde nuestro Dios, con poder, hermanos, entrará y socorrerá a su pueblo. Eso es todos los preparativos que el día de hoy está haciendo, hermanos, el Estado de Israel. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo el día de hoy? Porque si tenemos la vida segura para mañana, ¿qué es en verdad lo que nos preocupa? Pero nuestro Dios, dice Tito, hermanos, capítulo 2. La exhortación. Versículo 9. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Tito, capítulo 2, versículo 9. La exhortación honesta y humilde de Tito. Exhortando, dice, exhorta a aquellos que seamos siervos, que nos sujetemos a nuestros señores, ¿sí? Que agraden en todo y que no sean respondones,
que no defrauden, antes mostrando la buena lealtad para que con esto adornemos, hermanos. Esa es la exhortación, para que sea adornada la doctrina de nuestro Salvador, de nuestro Dios, para que sea adornada esa doctrina, porque la gracia de Dios que trae salvación es la que se está manifestando. Que ese sea, hermanos, lo que estemos haciendo para prepararnos, que sea ese cambio si no lo hay, para que de esta forma la gracia de Dios se manifieste a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos inmundos, entonces en este siglo podamos vivir templada, justa, hermano, y de una forma, dice, piamente. Haciendo, ¿sabe qué? Dice Tito, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice Tito, de aquel Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, hermanos. Se dio así por todo el mundo para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí, ¿sabe quién, hermanos? Un pueblo para Él. Un pueblo que sea celoso de hacer lo bueno, de buenas obras. Mensaje de Tito. Esto, dice, habla, exhorta, diles, reprende con esa autoridad. Fíjense, esperando que cuando tú exhortes, dice la palabra de Dios, ojalá que nadie te desprecie por esto. Ojalá que nadie te desprecie. Dijo el primer ministro de Israel, el cual lleva por nombre Benjamin Netanyahu. Dijo Benjamín, todo el mundo ya sabe, todos saben que Israel ya no nomás se apoya en el Torah, ya no. Dice, ahora también leemos la Biblia y sabemos en cuál roca es en la que estamos parados. Y sabemos que de esa agua de la que habla la Biblia, de ese remanente, es de donde fluye la vida del Dios Todopoderoso. Dice, y a todo aquel que ora por Israel, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.